Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a la conferencia en defensa de las libertades políticas y económicas en el Perú, organizada por el despacho del congresista Gilbert Violeta. Primero, quiero presentarles a los tres expositores que tendremos el día de hoy. El congresista de la República, doctor Gilbert Violeta López, el señor Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, IPE, máster en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago. Es profesor a tiempo parcial en la Universidad del Pacífico y ha sido editor de opinión del diario El Comercio, en donde cuenta hoy día con una columna de opinión. El señor Alfredo Bullard, abogado, socio principal del estudio Bullard, Falla y Escurra, máster en Derecho por la Universidad de Yale y profesor de Análisis Económico del Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es además columnista dominical de Perú 21. El señor Gonzalo Segarra, exdirector de la revista Semana Económica y donde cuenta con una columna de opinión. Máster en Derecho por la Universidad de Yale. Ha sido presidente del Consejo de la Prensa Peruana y del Comité Legal de la Sociedad Interamericana de Prensa. El señor Diego Macera nos acompañará con la ponencia La economía de mercado en el Perú. El señor Bullard con la ponencia Igualdad o libertad en el Perú. Y el señor Gonzalo Segarra con la ponencia La libertad de expresión en el Perú. Es para mí muy grato presentarlos a los tres y con esto doy por inaugurada la conferencia con las palabras del congresista Gilbert Violeta López. Muchas gracias. Muy buenas tardes, queridos amigas, amigos, señores expositores. Primero, un altísimo honor y agradecerles su presencia esta noche. Señalar también para efectos de los expositores que el auditorio que nos acompaña son básicamente funcionarios parlamentarios y dirigentes políticos. Gracias por compartir este momento de reflexión que nos permita poner en perspectiva la vorágine de la coyuntura y algunos de los retos venideros de nuestro debate parlamentario. Nuestro país está siendo víctima de una muy peligrosa polarización entre conservadurismo y una izquierda antisistema. En tal sentido, como parlamentario de la República, es mi obligación advertir, a la luz precisamente de este debate, que diversas instituciones de nuestro sistema democrático y constitucional están bajo una amenaza permanente. Instituciones pilares como la libertad, la propiedad privada y los derechos que de ellas se desprenden, el sistema parlamentario y el equilibrio de poderes, la iniciativa privada y el propio modelo económico son pasibles día a día de críticas y proyectos contra reformas que nos revelan un accionar sistemático por desmantelar el modelo actual con el fin de dar pase a una suerte de modelo Frankenstein en términos políticos y económicos. Enfrentamos día a día una izquierda parlamentaria que no pierde la oportunidad también para llamar al caos y al desgobierno. No hay comisión o sesión del Parlamento en donde algún miembro no pida desde una asamblea constituyente hasta proyectos que muchas veces carecen de sentido común y lógica. Si bien nuestro sistema político y nuestras instituciones judiciales y democráticas tienen serias falencias, nuestra economía es una de las tantas materias en donde los peruanos tenemos seguro destacados méritos que resaltar. La agenda antisistema para desestabilizar el país es muy clara y la desarrollan con una perseverancia de hormiga. La economía se ha desacelerado y el país parece un poco congelado en medio de la discordia política. Como decía el libertador Simón Bolívar, más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. A esto se suma la prédica que poco a poco vienen minando los fundamentos principios de nuestro desarrollo. No es novedad para nadie su deseo de incrementar el rol empresarial del Estado, echar atrás los principales proyectos mineros del país, los que por cierto representan el 20% de la recaudación fiscal y el 11% del PBI generando más de 170.000 puestos de trabajos directos e indirectos y 1,5 millones de puestos indirectos. Por otra parte, solo para poner como ejemplo, el día de ayer, por ejemplo, este Congreso aprobó la regulación estatal para los aplicativos de taxis, un sistema que ha reducido en tiempo y costo el viaje de ciudadanos de a pie gracias a la libre iniciativa, la innovación y la competencia. La pregunta que nos hacemos permanentemente frente a este tipo de cosas es si es un problema de falta de conocimiento, de ignorancia
o es el trasfondo ideológico de posiciones que ponen en cuestionamiento instituciones de este tipo. Lo más preocupante de todo, queridos amigos, es que la coyuntura política que vive el país, enfrascadas en estas peleas cotidianas entre chávarris, cócteles, asilos, vacancias e innovaciones al por mayor, nos están haciendo perder el rumbo como clase política y le está dando la oportunidad de oro a quienes buscan pescar a río revuelto. Por ello es que eventos como este deben servir para darnos luces a los peruanos de cuáles son las ideas que deberíamos estar defendiendo en el Perú y permitirnos un momento de reflexión sobre este particular. El Perú requiere una clase política comprometida con la democracia, el Estado de Derecho y las libertades económicas y las libertades individuales. Esta receta es la que ha traído el bienestar y el desarrollo en las principales potencias del mundo. Quiero decir una cosa más antes de terminar, y creo que es uno de los aspectos más importantes de este tema. Y por favor no me entiendan mal. Muchas veces a quienes defendemos las ideas de mercado o las libertades individuales se nos tilda de insensibles, de coludirnos con los grandes poderes empresariales o de estar en contra de la gente. Nada más falso. La libertad es la herramienta que nos permite el progreso, nos da la oportunidad de construir nuestro propio camino, los incentivos para generar valor agregado en lo que hacemos y de esa manera también poder encontrar nuestra propia felicidad espiritual y material. No es tarde aún para aquellos que estamos en medio de la polarización. Es precisamente en este tipo de situaciones donde quienes creemos en la libertad y en la democracia podemos mostrar lo mejor de nosotros, defender ideas en las que creemos y mostrarle al país que a pesar del desaliento hay un rumbo en el que todavía podemos transitar. Me gustaría finalizar con una hermosa frase de Miguel de Cervantes cuando escribió en El Quijote: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Muchas gracias. Vamos a dar pase a las intervenciones. En este sentido, vamos a darle primero a Diego que nos presente una presentación. Vamos a darle 20 minutos a cada uno de los expositores y luego haremos una segunda ronda de 5 minutos y comentarios finales. Diego Macera. Gracias. Gracias, congresista Violeta. Muchas gracias a los asistentes por venir. Yo quiero empezar con algo más bien bastante curioso que me pasó hoy día. Y es que yo en agosto del 2015 me crucé con una portada de un diario de Expreso del miércoles 23 de noviembre de 1988. Era una portada apocalíptica, se las voy a enseñar en un ratito, pero me pareció sumamente interesante. Y dije, cuando se cumplan 30 años de esta portada, probablemente la use para algo, ¿no? Esto es en agosto del 2015. Se cumplían 30 años de esa portada exactamente hoy. Yo lo guardé en mi agenda del calendario del celular, con 3 años de anticipación para usarla algún día, el día que se cumplen 30 años, y coincidió que justo hoy día agendaron la reunión, así que en honor a eso, la mayor parte de mi presentación va a estar alrededor de esta portada y voy a usarla como ejemplo de las libertades económicas en el Perú. Siguiente, por favor. Esta es la portada que les comento. Entonces, déjenme detenerme un ratito acá para leerla un poco. Todos los males cayeron sobre Lima. Fue un martes negro. Luz restringida. Arriba no se llega a ver bien, pero dice, volaron 10 torres, como volada, sino más como cosa de cualquier día. Agua contaminada, muertos y daños, sin transporte, escasez de pollo, colas en grifos. En la noche cayó paquetazo. Y debajo se anuncian varios cambios de precios, de salario mínimo, de subsidios, que respondían bastante a la estructura económica de apenas 30 años. Siguiente, por favor. Ok, entonces voy a empezar, siguiente. Voy a empezar haciendo notar la fecha, ¿no? La fecha es 23 de noviembre de 1988, para que vean que no lo estoy engañando. Sí, 1988, hace exactamente 30 años, hoy día.
Entonces, el 88 en realidad nos agarra en un contexto histórico e internacional complicado, ¿no? No éramos, quizá fuimos de los peores, pero no éramos los únicos que teníamos una economía más bien inclinada hacia un estatismo desbocado. Siguiente, por favor. En realidad las ideas de sustitución de importaciones, del Estado empresario, del control de precios, habían tomado lugar en América Latina desde los 70s, 60s incluso en algunos países, y más o menos respondían, según diferente literatura, disculpe el anterior, a estos puntos, ¿no? Protección arancelaria de bienes competidores en las industrias nacionales, tipos de cambio diferenciados, lo que aquí conocimos como el dólar MUC, altos niveles de inversión pública, ¿no? El Estado metido en la actividad económica y orientación hacia la producción industrial para el mercado interno. Entonces, esta era la realidad en la que se movía América Latina y el Perú, y que empezó a dar vuelta desde extensor en Bolivia. Aquí tienes las reformas de los 90s, hubo el mismo impulso en los 90s en Brasil, hubo en Argentina. Siguiente, por favor. Ahora sí se veía la estructura, por ejemplo, arancelaria de América Latina en este periodo. El Perú con una modesta tasa de aranceles de 70% en promedio, una cosa de nada, ¿no? Comparado con Chile de 250, Brasil de casi 200%. Entonces era como decía al comienzo, una estructura internacional que se prestaba a esto, ¿no? No éramos los únicos. Y una de las consecuencias de esta estructura económica deficiente y dependiente de actividades estatales era que tenías presiones e incentivos hacia inflaciones desbocadas, como las que señalo en el gráfico de la derecha, ¿no? Perú se lleva la torta acá con 12.000% de inflación. De repente está un poco sobreestimado, hay una discusión económica grande sobre eso, pero esa era la realidad de la región en 1988 y años anteriores. Siguiente, por favor. Ok. ¿Qué cosas más podemos sacar de esta portada de Expreso de hace 30 años? Por todos lados tienes controles de precios y la consiguiente escasez de productos, que es una paradoja en realidad en el lugar donde se implementa, el lugar donde sucede lo mismo, y es que precisamente el bien que tú quieres hacer cercano al público, que tú quieres garantizar que la gente tenga acceso a pan, a leche, a azúcar, entonces por lo tanto controlas el precio para que la gente pueda comprarlo, ese es precisamente el bien que termina por desaparecer de los anaqueles. Es en realidad una paradoja sumamente interesante, pero que se repite constantemente el lugar donde se aplica. Siguiente, por favor. Entonces, cuando levantamos estos controles estatales sobre la economía y tuvimos una constitución que te da una actividad un poco más, te permite una actividad un poco más dinámica, empezamos a despegar y a perder y a compensar algo del tiempo perdido que tuvimos durante tantas décadas. Esto es el PBI per cápita del Perú, ajustado por paridad de poder de compra. O sea, aquí olvídense de si Chile o Corea del Sur son más caros. Aquí es con paridad de poder de compra. El Perú es la línea roja. Hoy día está más o menos en $12.000, un poquito más de $12.000 en paridad de poder adquisitivo. Fíjense hacia los 70s, en el 75 en particular, por ejemplo, Chile tenía más o menos el mismo nivel de riqueza que nosotros por persona, y de ahí nos sacó una ventaja enorme. Ya si tuviéramos que proyectar el de Corea del Sur hasta el final del gráfico, necesitaríamos un nécramo un poco más grande. Entonces, a partir de la liberación de las fuerzas de mercado, de las fuerzas de los consumidores, de las fuerzas de los productores, de las fuerzas económicas latentes, recién empezamos a cerrar algo de la brecha que nos había marcado en décadas pasadas, aún no suficiente, y hemos perdido velocidad en los últimos años, si se dan cuenta, pero el cambio de tendencia es en realidad notable. Siguiente, por favor.
Parte de esta, de esta liberación económica obedeció a una apertura al mundo a diferentes niveles, ¿no? Básicamente comercial y de inversiones. Respecto de la simplificación de la estructura arancelaria, en realidad este es uno de mis ejemplos favoritos. Fíjense lo que era la estructura arancelaria del Perú en el 90. Tienes tasas arancelarias que van desde, no llego a ver bien, pero debe ser como 5-8% hasta 84%, con una cantidad de partidas arancelarias sujetas enorme. Eso lo simplificas en el 92 a 2 niveles de partidas de tasas arancelarias, y ya para el 2017 tienes 3, y esto independientemente de los tratados de libre comercio que hemos firmado con la mayoría de nuestros socios comerciales. ¿Ya? Entonces, este es el golpe de liberalización económica que en parte permitió al Perú alcanzar las tasas de crecimiento que veíamos hace un ratito. Siguiente, por favor. Obviamente, como consecuencia, empezamos a abrir mercados hacia afuera, el mercado de adentro hacia productos de afuera, y empezamos a abrir mercados de afuera hacia nuestros productos. Y hay uniones tradicionales y no tradicionales, impulsadas inicialmente por las importaciones tradicionales, básicamente mineras, y en los últimos años, nuevamente como consecuencia de una liberalización de mercado bien entendida en el sector agrícola a partir de la Ley de Promoción Agraria, hemos tenido una segunda industria de exportación estrella, que es la agroindustria. Siguiente, por favor. Una parte ha sido la liberación comercial, ¿no?, de integración con el mundo. Otra parte ha sido la liberación de nuestras industrias para permitir inversión extranjera directa, ¿no? El Perú no tiene, y esto es algo que creo que muy pocas personas lo tienen en mente, pero el Perú no tiene suficiente ahorro interno para desarrollar los grandes proyectos de infraestructura y de inversiones que tenemos pendientes, ¿ya? Piensen las Bambas, ¿no? Las Bambas fueron 10.000 millones de dólares de inversión. ¿De dónde se va a sacar 10.000 millones de dólares de inversión dentro del ahorro nacional? Se necesita inversión extranjera directa, y el Perú además es uno de los países que protege adecuadamente la inversión extranjera directa sin darle preferencia sobre la nacional, pero un poco sin sancionarla más que la nacional. La inversión extranjera compite en igualdad de condiciones en el Perú, y eso es algo sumamente positivo y que hay que defender. Y ha permitido desarrollar, insisto, no solamente proyectos productivos, privados, sino también que ha ayudado a aportar capital para otro tipo de proyectos de servicio público. Siguiente, por favor. Ok. ¿Qué otra cosa vemos del titular que señalaba al comienzo? Vemos una participación constante y grande del sector público. Ahora, cuando medimos el tamaño del sector público en la economía, normalmente los economistas lo que vemos es la cantidad de impuestos o la cantidad de gasto público dividido entre el PBI, ¿no? Y vemos que es en el Perú 13%, 14%, 15%, dependiendo del año. Entonces, y eso lo entendemos como el peso del sector público en la economía. Y en realidad el peso del sector público en la economía no va tanto por ahí. El peso del sector público en la economía va mucho en la regulación económica. ¿Cuántos permisos te tengo que pedir al Estado para empezar la actividad económica que quiero empezar? ¿El Estado me puede declinar arbitrariamente empezar esta actividad económica o no? ¿Puedo ponerle el precio que yo quiera y que responda a oferta de demanda o no? Entonces, estos son factores que a veces se escapan del análisis de cuánto pesa el Estado en la economía y si lo restringimos únicamente a presión tributaria. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto al sector público, la estructura económica que teníamos con un Estado con atribuciones, con demasiadas atribuciones, generaba incentivos para tener un desorden macroeconómico colosal, ¿no? Con la popular maquinita de los 80s, que te lleva a periodos de inflación como este que tenemos en pantalla, del 12.000%. Insisto, esta es una cifra que creo que debería revisarse, un poquito difícil hacer arqueología monetaria, pero de todos modos es poco controversial que el periodo de hiperinflación sucedió y estuvo más o menos en estas épocas. Seguido obviamente de una devaluación de tipo de cambio monstruosa, ¿no? Siguiente, por favor.
El Estado empresario tuvo costos que hoy se olvidan bastante en el debate y que son como los que vemos en la parte izquierda del gráfico, ¿no? Esta barra amarilla, ¿verdad? No, yo he tenido que revisar el gráfico bastantes veces porque los montos son de escándalo. Esto es porcentaje del PBI y básicamente cuánto perdían las empresas estatales año a año. Entonces nos olvidamos que a veces el Estado, si el Estado no puede cumplir las normas elementales, las funciones elementales que le corresponden, ¿cómo vamos a esperar que administre bien un pozo petrolero? Es más o menos el mismo criterio de si el Estado no puede encargarse de controlar a las empresas que proveen cierto servicio público, ¿cómo esperar que sea el mismo Estado el que lo provea? Si ni siquiera está en capacidad de controlar a la empresa que lo tiene que proveer. En fin, este es el escenario que teníamos de destrucción de valor a partir de empresas públicas y que se arregla con una... parcialmente, no totalmente, lo vamos a ver un poquito más adelante, parcialmente con un proceso de privatizaciones inicialmente y hoy más populares las concesiones. Lo otro que en realidad para casi cualquier economista liberal es casi, y aquí disculpen la expresión, pero es casi que un sueño mojado, es lo de la derecha. ¿Ya? Una reforma tributaria que te simplifica la estructura de casi 60 y pico impuestos a apenas esos 6 que tenemos aquí. Entonces, no vamos a hablar de marginales, no vamos a hablar de, oye, ¿sabes qué? Exonérame esto de aquí, pásame esto de allá, de repente el artículo 4.8 ya se sustituye por el 2.3 y esa es nuestra reforma tributaria. No. Vamos a hablar en serio. Todos los que no estén aquí, todos los impuestos que no son estos 6 se eliminan, punto. Ahora, contrario, y esto es a veces contraintuitivo para muchas personas y eso es comprensible, contrario a lo que se pueda pensar, esto no te genera una caída de recaudación tributaria, sino más bien ni siquiera en el muy largo plazo, en el mediano e incluso corto plazo, te ordena la estructura tributaria para 2 cosas, para poder efectivamente hacer un enforcement, esa palabra falta, una supervisión más cercana de los impuestos que las empresas tienen que pagar. Es más fácil controlar el pago de 6 impuestos que controlar el pago de 63. Te cierra muchos espacios de arbitraje que puedes usar para eludir impuestos, ¿no? Es más fácil encontrar maneras de eludir cuando puedes saltarte entre 63 impuestos. Y lo otro, y quizá más importante, te genera una actividad económica suficiente como para empezar a pagar impuestos, ¿no? Si no ordenas la actividad económica, si matas a la actividad económica con una estructura tributaria imposible, ¿de dónde vas a sacar tu impuesto de la renta? ¿De dónde vas a sacar los demás? Entonces, esta es quizá, yo creo, una de las reformas más importantes de entonces. Siguiente, por favor. Ok. Privatización y concesión. La privatización y concesión se da en algunos sectores productivos, ¿no? Y aquí pensemos en las grandes empresas estas, ¿no? Pesca Perú, ¿no? Minero Perú, servicios públicos, ¿no? ¿Cómo se llama la de teléfonos? CPT. La compañía peruana de teléfonos, esa era la parte de sectores públicos y nos faltó, yo creo se quedó pendiente, entiendo que hubo un plan para hacerlo en el Fujimori, en el segundo periodo de Fujimori, la parte de agua. ¿No? Esa reforma se quedó pendiente. Siguiente, por favor. Creo que a estas alturas, en verdad, a nadie se le ocurriría discutir que los servicios públicos que se obtuvieron a partir de la privatización de algunos servicios fueron sustancialmente mejores que los que se tuvieron durante el periodo de control estatal. Estos son algunos gráficos de hogares con conexiones eléctricas y hogares con al menos un celular. Siguiente, por favor. En el aspecto legal, en el aspecto de descentralización también se avanzó mucho. Siguiente, por favor. Si notan, de hecho, creo que equivoqué aquí la figura, pero en el gráfico, ¿puedes regresar a la primera diapositiva, por favor? Quiero hacer notar algo. Sí, en la primera. O sea, la segunda, en realidad, esa. Se fijan arriba, todos los males cayeron sobre Lima, ¿no? O sea, si hoy día sentimos que el Perú está sumamente centralizado, 30 años antes la situación era bastante peor. Siguiente, por favor.
No, o sea, vamos a la que estaba antes. Ya, ahí. Esa. Ya, esto es cuánto ha crecido. En realidad, una vez que el Estado sale de muchas actividades económicas, sobre todo extractivas, y de algunas otras también como turísticas en provincias, deja espacio para la explotación de la actividad privada de estas regiones que antes no habían tenido inversión alguna porque la actividad estaba monopolizada por el Estado, ¿no? Piensen en minas, piensen en pesca, piensen en algunos casos en turismo, ¿no? Que son actividades que le dan hoy mucho dinamismo a varias regiones y que antes estaban paralizadas por un monopolio estatal ineficiente y que no tenía capacidad para invertir ni de hacer mejoras productivas. Esta es la variación acumulada del ingreso promedio mensual según por provincia en los últimos 15, 16 años. Perú ahí con 115% y en verdad los montos en general duplican lo que teníamos hace apenas 15 años. Siguiente, por favor. Un punto interesante de esto es que en realidad el crecimiento ha estado más orientado en los últimos 15, 16 años o ha sido proporcionalmente mayor en aquellas zonas del país con una proporción de pobreza relativamente más alta. Entonces, podemos cortar el pie de tres maneras distintas, es el mismo pie. Lima contra el resto del país. ¿Quién creció más en términos de ingreso promedio mensual por trabajo? Y aquí no estoy hablando de cifras abstractas, de PBI o algo, no. Esto es cuánto se llevan al bolsillo los trabajadores, ¿no? Ingreso promedio mensual por trabajo. Lima contra el resto del país creció proporcionalmente más. Urbano versus rural, rural creció proporcionalmente más. Costa, sierra, selva, luego costa. Entonces, más o menos como cortes, la historia es la misma, ¿no? Se han beneficiado proporcionalmente más aquellos que estaban en una situación peor. Un poquito más adelante vamos a ver un gráfico similar. Siguiente, por favor. Siguiente. Esta es una historia que todos conocemos, la caída de la pobreza monetaria de 58% a 21-22%, con el primer crecimiento porcentual el año pasado. Yo confío que este año vuelva a caer alrededor por lo menos un punto. Pero más interesante, el gráfico de la izquierda en realidad todo el mundo lo conoce. El gráfico de la derecha me parece un poco más interesante, ¿ya? Y es la variación acumulada del gasto real promedio por decil. Es decir, hemos ordenado a todos los hogares de izquierda a derecha, desde los más pobres al lado izquierdo del gráfico, hacia los más ricos al lado derecho del gráfico. ¿Ya? Todos en orden. Y los hemos dividido en 10 grupos de igual tamaño. El decil más pobre a la izquierda, el decil más rico a la derecha. Entre los más pobres, el gasto de su hogar, el gasto del hogar, creció en los últimos 13 años, creció casi 60%. En el decil más pobre. En el decil más rico creció poco menos del 10%. Creció, sí, pero mucho menos proporcionalmente que en el más pobre. Entonces, esto te habla de nuevo de un crecimiento inclusivo, de un crecimiento en realidad más pro pobre que pro rico, ¿ya? Y la próxima vez que hayan estos debates sobre cómo es la historia, el modelo económico que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, esa historia, ya, ese es el gráfico que hay que usar. ¿Ya? Siguiente, por favor. Y en realidad la gran mayoría de la caída de la pobreza ha venido por la contribución del crecimiento, la contribución del trabajo. Las mejoras en el trabajo de la gente es básicamente lo que ha causado la reducción de la pobreza. Lo que tengo acá es cuánto ha contribuido, cada uno son puntos porcentuales de caída de la pobreza, ¿no? ¿Cuánto contribuye el crecimiento y cuánto han contribuido los programas sociales a que la pobreza caiga en el Perú? El espacio rojo, que es casi todo, es crecimiento. Es básicamente mejores condiciones de trabajo. El espacio azulito es Juntos y Pensión 65. ¿Eso significa que Pensión 65 y Juntos no sirven? No, no significa eso. Sí sirven, cumplen un rol, son importantes, son problemas que se tienen que fortalecer y focalizar mejor. Cumplen un rol, ¿ya? Pero no son el motor de reducción de pobreza. El motor de reducción de pobreza es y ha sido las mejoras en el trabajo a partir de las libertades económicas que tenemos hoy día. Siguiente, por favor. Ok, entonces no es solamente pobreza, el cambio en la estructura poblacional ha sido en verdad impresionante. ¿Ya? La metodología que usamos acá es la metodología del BIT.
del Banco Interamericano de Desarrollo para definir qué cosa es un pobre, qué cosa es una persona de clase media vulnerable, clase media y clase alta. Entonces, pobre es aquella persona con un gasto menor de $5 por día por persona, media vulnerable entre 5 y 12, media entre 12 y $62 por día por persona, clase alta más de $62 por día por persona. Entonces, el cambio en la estructura de la clase, el incremento de la clase media porcentualmente es increíble. Entre media y vulnerable, 26%, 27%, a casi 80% entre media y vulnerable en el 2017, entonces, en un periodo de apenas 13 años. Entonces, el cambio es la primera cosa para notar. Lo segundo es que nos hemos quedado estancados en los últimos 5 o 6 años. Básicamente, en los últimos 5 o 6 años no nos hemos movido para nada. Siguiente, por favor. Ok, entonces ya para ir concluyendo, creo que me pasé de tiempo. ¿Qué es este modelo económico capitalista neoliberal primario exportador, imperialista y extractivista? ¿No? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este Frankenstein horrible que crea pobreza y malestar? Siguiente, por favor. En realidad no es tanto más que eso, ¿no? Creo que el color no le hizo mucho, no ayudó mucho a leerlo, pero en verdad el modelo económico que a algunas personas les gusta vilipendiar es básicamente inflación y cuentas fiscales controladas. No creo que muchas personas puedan estar en contra de eso. Apertura al mundo en comercio y en inversiones y en otras cosas más también, ¿no? Libertad de empresa y precios de mercado, ¿no? Esto junto con propiedad, ¿no? Democracia e instituciones, esta es parte fundamental del modelo económico, ¿ya? Y que a muchas personas, aparte del espectro opuesto, ideológico si quieres, se encargan de decir que esta parte no es importante, y en verdad sin esta parte el modelo económico no existe. Se convierte en un modelo básicamente mercantilista, básicamente de control estatal, de favores públicos, de corrupción. Democracia e instituciones es fundamental para el modelo económico. Y lo otro es un rol subsidiario y de redistribución del Estado. No hay tanto más. O sea, por ahí se me pueden haber pasado un par de ideas, pero este modelo económico Frankenstein es mucho más que esto. No muchas personas van a estar, yo creo, opuestas a la mayoría de estos puntos. Siguiente, por favor. Básicamente para que esto que he resaltado durante toda la presentación no vuelva a suceder. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Vamos a darle ahora la palabra a Alfredo Buller. En primer lugar, muchas gracias por la invitación al congresista Gilbert Violeta, a Alejandro Cabero, que nos cursó inicialmente, hizo el contacto para poder venir. Gracias a ustedes por asistir. Quiero comenzar haciendo algunas definiciones que creo que generan mucha confusión en términos de qué estamos hablando cuando hablamos de libertad, y tiene que ver con las definiciones. No me gusta a mí el término ideológico, pero de los grupos que ideológicamente se suelen identificar, ¿no? Entonces uno tiene a los conservadores, ¿no? Tiene a los liberales, tiene a los socialistas, tiene otro grupo que usualmente no lo llamamos ideológico, yo creo que no es ideológico, sino es otra cosa, que es el mercantilista, ¿no? Y lamentablemente entre tres de esas categorías suele haber muchas confusiones, ¿no? Se suele decir que los liberales son un muñeco creado que es una mezcla de un conservador con un mercantilista. Y la verdad, un liberal, alguien que cree en la libertad, está precisamente en contra de las dos cosas. Un liberal no es conservador, es decir, piensa en las libertades y en los derechos individuales, piensa en las libertades civiles, piensa en la capacidad de las personas de que su esfera de dignidad sea respetada, ¿no? Piensa en la libertad de elección. El conservador no necesariamente cree en la movilidad de la sociedad, que la sociedad puede evolucionar. Y peor aún, el mercantilista, ¿no? El mercantilista es la persona a la que usualmente calificamos como el que se aprovecha de las estructuras de poder para obtener privilegios para su grupo, ¿no? El Congreso es un sitio donde los mercantilistas suelen circular porque buscan, hacen
el lobby, que en sí mismo el lobby no es malo, lo que es malo es el lobby poco transparente y sin es bueno que la gente pueda expresar su opinión y el Congreso pueda recogerla, pero claro, el lobby cuando va dirigido a utilizar la ley para limitar la posibilidad de las personas de elegir, ¿no? Por ejemplo, lo que veíamos cuando mencionaban aranceles. Esos aranceles que nos mostraba Diego se discutían en la oficina de los ministros por grupos que querían que los aranceles subieran para que ellos estuvieran protegidos de las importaciones y así pudieran finalmente obtener ventajas en sus empresas. Y esto va también con problemas de requisitos de trámite para limitar la entrada de las empresas o para establecer empresas. Los trámites y los costos de las generan limitaciones en la competencia. Y justamente el liberal es una respuesta al mercantilismo, de alguna manera a los conservadores, porque el liberal no cree que la fuente de la riqueza sea que la ley distribuya privilegios para que las personas obtengan ventajas. Al contrario, cree que no le corresponde a la ley hacer eso, eso le corresponde a las personas. Y son las personas interactuando las que deben conseguir que su situación mejore. Y ahí viene el último grupo, que son los socialistas. Y yo siempre digo, a uno de mis amigos liberales no les gusta, pero digo, en la verdad un liberal se parece más a un socialista en muchos aspectos. El liberal y al socialista, a los dos les preocupa, ¿no?, el que finalmente el poder sea usado de manera equivocada, por lo menos en el discurso, ¿no? Por eso es que el socialista critica al mercantilista y por eso el liberal también critica al mercantilista. Y para evitar que eso ocurra y que el poder se concentre de cierta manera y afecte, lo que cambia es la solución, la perspectiva a través de la cual se plantea la solución. El liberal plantea que la solución se consigue a través de una sociedad abierta, donde el Estado tiene un rol subsidiario y donde no le corresponde al Estado decidir quiénes son los ganadores y los perdedores del juego. Eso le corresponde a las personas en el juego. Lo que le toca al Estado es definir estas reglas de las cuales Diego Macera se refería como instituciones. Las instituciones no son otra cosa que las reglas de juego que permitan que las personas puedan desarrollarse y obtener ciertos éxito, bienestar, etcétera, ¿no? Entonces, para el liberal hay que limitar al Estado para que el Estado no intervenga en el juego a través del cual los individuos innovan, obtienen beneficios, obtienen ventajas y pueden interactuar para generar beneficios. El socialista también le teme a la acumulación del poder económico, pero su fórmula, ¿cuál es? Reforzar al Estado. Dice, no, el Estado tiene que controlar el poder económico. Y ahí yo creo que viene el problema, porque el poder económico lo controlan mucho mejor, y la historia lo demuestra, los consumidores, la competencia, la libertad de entrada al mercado, la libertad de entrada no solo al mercado económico. Gonzalo va a hablar en un rato y va a hablar de libertad de expresión. La mejor defensa de la libertad de expresión es la libertad de entrar al mercado de libertad de expresión, es decir, la posibilidad de que haya medios disponibles y que un medio pueda entrar sin ninguna limitación ni censura. Es exactamente el mismo principio. La libertad finalmente promueve una discusión más abierta y que funciona mejor. Y así esta aclaración, porque en estas discusiones muchas veces hay mucha confusión y a los liberales nos agarran de conservadores y crean un muñeco, una piñata, a la cual agarran a golpes con el palo de que es un mercantilista y que defender la libertad en el fondo es defender los privilegios que obtienen las empresas y eso no es así, ¿no? Lo que buscamos es que sea justamente las personas en su interacción las que puedan generar beneficios para todos en esa interacción. Y en esa interacción hay gente que gana y hay gente que pierde, sin duda. Ahora, ¿por qué la libertad es importante? Y no me voy a limitar solo al tema económico, sino a otros aspectos relevantes. ¿Por qué la libertad es importante? En primer lugar, no recuerdo el nombre de este señor, creo que era noruego, que hacía el siguiente ejercicio, lo hacía entiendo que, si no recuerdo, en una charla TED, estas charlas. Ponía el auditorio tenía unos sistemas para votar y les hacía 3 preguntas. La primera pregunta era, ¿cree usted que hoy día muere más gente por guerras y catástrofes de las que moría hace 100 años? Primera pregunta. Segunda pregunta,
¿Usted cree que la situación de los pobres ha mejorado o ha empeorado en los últimos 100 años? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es la brecha del grado de educación al que llega un hombre y al que llega una mujer? Los asistentes que eran personas, si no recuerdo, este ejercicio se hizo en Estados Unidos y también se hizo en Suecia, creo. Grosling, es Grosling, ¿no? Hacía el ejercicio, hacía la votación y luego de la votación ponía los resultados. La gente creía que moría mucho más gente por catástrofes y guerras hoy día. La gente creía que la brecha entre educación y hombres y mujeres creo que estaba en 5 años, ¿no? Y la gente creía que la mejora de los pobres habían empeorado en los últimos 100 años. Y después comparó la votación con lo que habían votado los monos, que en realidad era bien simple, el mono votaba random, ¿no? Como no saben, marca derecha, marca izquierda, mate el botón. ¿Y quién había ganado? Los monos. Los monos estaban más cerca de la realidad. Y estaban más cerca de la realidad porque habían actuado random. Todos habían actuado pesimistamente y tenían la perspectiva que la situación había empeorado. Pero en realidad, la disminución de personas que mueren en guerras y catástrofes naturales ha disminuido sustancialmente en los últimos 100 años, pero a porcentajes creo que menos del 15% en comparación a lo que... Y encuentra uno datos de que la brecha que todavía existe entre hombres y mujeres es de 1 año, no es de 5. Y la situación de las personas más pobres había mejorado. Tendemos a pensar que la situación es peor. Ahora, la pregunta es, más allá de lo que creemos, ¿qué es lo que realmente ha ocurrido? Y él da un consejo final. Siempre que le hagan una pregunta así, si ha mejorado o empeorado, y usted no sabe, conteste que mejoró, tiene más posibilidades de acertar, porque en general la mayoría de las cosas contra lo que creemos han mejorado. La mayoría de las situaciones la data ha mejorado. ¿Por qué ha mejorado? El ser humano tiene 100.000 años de historia, de existencia. Como ser humano, 100.000 años. El Homo sapiens tiene 100.000 años de historia. En esos 100.000 años, durante 99.800 años, el PBI per cápita permaneció virtualmente inalterado. Subió muy poquito. Es decir, el nivel de ingresos de las personas casi no varió desde las cavernas hasta finales del siglo XVIII. Virtualmente fue el mismo. De hecho, si ustedes usaran las cifras de hoy sobre pobreza extrema, el resultado es que el 96% de la población en el año 1800 eran pobres extremos, serían pobres extremos. O sea, vivían como hoy día vive un pobre extremo. El ingreso per cápita, hay discusiones, depende de cómo lo midan los economistas, he visto distintas mediciones, pero el ingreso per cápita en estos primeros 99.800 años gira entre 400 y 600 dólares anuales. O sea, cada persona ganaba esa cantidad. Evidentemente, hoy día nos quejamos mucho de lo que ganamos y nos quejamos mucho del ingreso per cápita, del ingreso per cápita y del PBI per cápita, pero estamos en niveles muy superiores de lo que vivíamos en ese momento. Y en general uno lo ve, el acceso a tecnología. ¿Qué pasó en el siglo XVIII que cambió eso? Hay varias explicaciones, pero la principal tiene que ver con algo que mencionaba Diego, que son las instituciones. Hubo cambio en las reglas de juego. Aparecieron los contratos, existían antes evidentemente, pero aparecieron los contratos como los conocemos hoy día. Apareció la propiedad como la conocemos hoy día. Apareció o se fue desarrollando, finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, los derechos civiles como los conocemos hoy día, las libertades civiles. Apareció la democracia en su versión moderna, digamos, más moderna, como hoy día la conocemos. Aparecieron una serie de reglas de juego que su común denominador fue potenciar al individuo en su capacidad de realizarse a sí mismo, a través de sus propias decisiones. Y eso generó un crecimiento del PBI que virtualmente había estado estancado en la historia, un crecimiento del PBI pequeñito, 0.5% al año, o sea, cifras que hoy día nos parecerían un fracaso total. Y ese crecimiento acumulado nos condujo a una mejora sustancial, al desarrollo de la tecnología, al cambio de muchas reglas incluso sociales, porque hoy día la gente festeja mucho y dice, la jornada de 8 horas fue un gran logro del movimiento social. En parte es verdad, sí, hubo un movimiento social que defendió la jornada de 8 horas,
Pero lo cierto es que en el siglo XVIII los niveles de productividad eran tan bajos que trabajando 8 horas diarias no podías vivir. Así de simple. No podías generar riqueza suficiente para sobrevivir razonablemente. Y no hubiera sido posible hablar de derechos sociales, que hoy día discutimos tanto, si no fuera posible porque había una base económica que permitía finalmente que esos derechos pudieran estar cubiertos. Y esto tiene que ver con discriminación a las mujeres, esto tiene que ver con los derechos y el acceso a los mercados, etcétera, tiene que ver con la posibilidad que pudimos desarrollar todas esas instituciones. Entonces, toda esta introducción, que en realidad no es introducción porque yo creo que voy a la mitad, ¿no? Es simplemente para entender esta aparente conflicto entre libertad e igualdad, ¿no? El que tanto hablamos y que tanto ponemos en el debate y del que tanto está. ¿Qué es la libertad? Hay muchas acepciones de libertad y hay mucha... Libertad no es poder hacer lo que uno quiere. Tampoco, o sea, libertad no es que yo puedo pararme y pegarle acá a Gonzalo porque simplemente me siento libre de hacerlo. Claramente eso no es libertad. Libertad tampoco es tener el poder para hacer cualquier cosa. Yo quisiera volar, pero el hecho de que no pueda volar no quiere decir que no sea libre de volar. Eso tiene que ver con el poder de volar, pero yo no tengo la capacidad de volar por otras razones. Libertad tiene que ver con el respeto de una esfera que se llama la esfera de autonomía de las personas. El campo en el que nos movemos. El que ocurre esta noche cuando ustedes llegan a su casa y en su casa ustedes son los soberanos, ¿no? Y en su casa nadie se puede meter, y lo saben. Nadie se puede meter en su casa, porque mi casa es mi casa, y quien se meta en mi casa lo saco a patadas y llamo a la policía, porque mi casa es mi esfera de autonomía. En las empresas tiene que ver con cómo diseñan los negocios, cómo se da la esfera de autonomía. En los consumidores, cómo deciden qué consumir. Esa esfera de autonomía es el espacio en el cual yo decido. En el artista es la esfera creativa en la que él actúa. Y son esas esferas, en el periodista, la esfera donde él ordena sus ideas y expresa una opinión. En todos ellos hay una esfera de autonomía dentro de la cual aceptamos que no debe haber injerencia externa. Eso es la libertad. La posibilidad de actuar dentro de esa esfera de autonomía. ¿Por qué libertad no es pegarle a Gonzalo? La razón es muy simple. Porque cuando yo le pego a Gonzalo, invado su esfera de autonomía. ¿Y quién define las esferas de autonomía? Los derechos individuales. Entonces, la capacidad de actuar con esos derechos dentro de mi esfera de autonomía, eso es la libertad. Y la interacción es voluntaria. Las esferas de autonomía se conectan a través de contratos, a través de interacción, a través de conversación, a través de leer un periódico, ahí se conectan las esferas de autonomía. Y es esencial que las esferas de autonomía se respeten entre sí. Entonces, la esfera de autonomía es indispensable para entender qué cosa es la libertad. Y hay solo un principio, que el que mejor lo enunció fue Stuart Mill, hace ya un par de siglos, que es, ¿cuál es la excepción a la esfera de autonomía? ¿Cuál es el límite? Y es no causar daño a otro. Y cuando uno ve una ley en el Congreso y dice, acá se justifica intervenir en la libertad de alguien, la pregunta es, ¿estoy afectando, causando un daño a otro? Y daño no significa que va a estar mejor o peor necesariamente. Daño significa, voy a interferir en la esfera de autonomía de otra persona y por eso tengo que intervenir. Por eso es que hay leyes que dicen que vas preso si robas. Porque cuando robas, interfieres en la esfera de autonomía de otro. Entonces la ley te dice, no se puede hacer eso, porque tú estás metido. Entonces ahí sí se justifica que hay una ley que lleve a esa persona y lo meta preso. Tiene que ver con ese respeto, con que haya ese daño a esa esfera de autonomía. Eso es libertad. ¿Qué cosa es igualdad? Y están íntimamente vinculados. Usualmente asociamos igualdad con que todos tengamos lo mismo. Y yo creo que eso es un error porque eso es imposible que ocurra. Porque cada persona tiene gustos distintos, preferencias diferentes y capacidades distintas. Entonces, ese simple hecho va a hacer que nuestra capacidad de disfrutar la vida sea distinta, nuestra capacidad de obtener éxito en la vida sea distinta, y de alguna manera, lo que sí es cierto es que el éxito de unos contra lo que uno suele ver, beneficia a los demás. Otra de las taras que solemos ver en esta vinculación entre libertad y autonomía es que siempre pensamos que si alguien es rico es porque alguien se volvió pobre. Es decir, asumimos que la economía y la vida en general es un juego de suma cero, ¿no? Donde si yo tengo algo es porque, o sea, si Bill Gates es millonario es porque nos ha quitado la plata a todos los consumidores. Y eso no es así. Si Bill Gates es millonario
es porque generó beneficios a todos los consumidores. Piensen, ¿qué sería de su vida sin Windows? Cuando yo comencé a trabajar como abogado no había, pero había muy poquitas, no había computadoras, de hecho no había Windows. ¿Cuál es la productividad actual de un abogado hoy en comparación a hace 20 años? Gracias a que Bill Gates tuvo ciertas ideas junto con otras personas y crearon las computadoras. Es totalmente distinto. Antes yo podía hacer un informe a la semana, hoy yo puedo hacer 10. Cut and paste, información en internet, todo esto acá me hace mucho más productivo. Y en consecuencia, yo también soy más rico, los dos nos hacemos más ricos. Ahora, como él tuvo una idea brillante, tiene la gran capacidad de captar buena parte de los recursos que su idea genera, pero nos generó beneficios a todos los demás a través de esta idea. Y claro, dice, no, es desigual, porque ¿cómo puede haber alguien tan millonario? Claro, pero es que tienes que mirar cuánto enriqueció él a todos los demás a través de esa interacción. La igualdad no debe ser vista como igualdad de recursos necesariamente. La igualdad es igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley significa que la ley trata a todos iguales. Tiene que ver con las instituciones, con que hay un Estado de Derecho bajo el cual ciertas reglas sabemos que se van a cumplir y que además todos percibimos se nos van a aplicar igual y cualquier diferencia obedece a nuestras propias diferencias, a nuestra propia conducta, a la situación en la que me encuentro, etcétera, etcétera, pero no obedece a que la ley me discrimina porque haya decidido privilegiarme o no, sino porque básicamente en esa interacción, y esto tiene que ver con las instituciones, la igualdad ante la ley. Y es interesante porque esto que les acabo de explicar, que suena tan teórico, es lo que dice la Constitución. Nos hemos olvidado lo que dice la Constitución. La Constitución, ustedes habrán escuchado siempre esta discusión, lo social debe primar sobre lo individual. Cuando los intereses de la colectividad están en juego, los individuos tienen que someter sus derechos individuales. Eso no dice la Constitución. La Constitución dice, la defensa de la, dice, artículo primero, que define, la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. No es la sociedad no es el individuo el fin supremo de la sociedad, es la sociedad y el Estado el fin supremo del individuo. Estamos en sociedad para tener una mejor esfera de autonomía a través de la interacción con los demás y no al revés. Y entonces cuando uno entiende qué significa esto, entiende que básicamente libertad e igualdad significa eso. ¿Y cómo define igualdad la Constitución? Porque también diremos, bueno, pero la Constitución también define igualdad. Y la Constitución define igualdad en el artículo 2, inciso 2. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Lo que acabo de decir. La igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, etcétera, etcétera. Igualdad ante la ley. Es decir, instituciones que nos traten iguales, leyes que nos traten iguales. Libertad e igualdad, desde ese punto de vista, en el título están con un O, como si fuesen una alternativa de la otra, y no son un O, son un I, son las dos caras de la misma moneda. Si uno entiende libertad como respeto a la autonomía e igualdad como igualdad ante la ley, son absolutamente complementarios. Tienen que ver justamente con las instituciones necesarias para que el sistema funcione. Y quiero terminar con un ejemplo, ¿no? Imagínense que alguno de nosotros ha venido en automóvil, nuestro automóvil está estacionado acá en una playa cercana o acá al frente del Congreso, y por alguna razón, se produce una votación que además podría tener efecto, en la cual ustedes deciden de quién es mi automóvil y hacen una votación. Si yo pierdo, es democrático, ¿no? Es muy democrático, ¿no? Todos votan igual. Entonces yo le pregunto, bueno, muy bien, vamos a hacer la votación, vamos a hacer una votación democrática, vamos a votar. Si yo pierdo la votación, me quedo sin carro y ustedes rematan el carro y se reparten la plata. Si yo gano la votación, me quedo con mi carro y ustedes... ¿Cuál es el posible destino de esa votación? Si yo coloco los derechos individuales sujetos a la democracia, lo que va a terminar pasando es que los derechos individuales pueden desaparecer frente a la decisión de la mayoría. El gobierno de la mayoría no significa la capacidad de la mayoría de tomar los derechos individuales. Esa es la esencia. Por eso es que la Constitución no comienza definiendo la democracia. La Constitución comienza definiendo los derechos individuales. El artículo más importante de la Constitución es el 2, el que define
la esfera de autonomía de las personas, los derechos fundamentales de las personas, la libertad, la vida, la propiedad, el derecho a contratar libremente, esto es la esfera de autonomía. Y a partir de ahí, todo lo que viene está en función a cómo proteger esos derechos. Esos derechos no están sujetos a democracia. Y esto que les acabo de contar, que suena extraño y que suena raro, que se pueda hacer una votación para que yo me quede sin carro, es una votación, es algo que sucede en el Congreso todos los días. Porque todos los días, bajo la lógica de que yo soy representante de las mayorías, tomo decisiones que finalmente privan de derechos individuales y afectan la esfera de autonomía de las demás personas. Y eso creo que es justamente el problema. Y al hacerlo, rompe no solo el principio de libertad, que está protegido por la autonomía, sino el de igualdad, porque terminas teniendo leyes que no tratan igual a todas las personas. No toda persona que obtiene un carro puede mantenerlo porque la democracia decide que el sistema democrático a través de este mecanismo. Por eso es que no puede existir democracia sin Bill of Rights, sin lista de derechos individuales. Y por eso, cuando hablamos de igualdad ante la ley, lo principal en igualdad ante la ley es justamente eso, que los derechos individuales de las personas puedan ser ejercidos de esa manera. ¿Por qué es así? La principal razón de esta relación entre libertad y igualdad, la principal razón es por un problema de dignidad humana. Porque el respeto a la esfera de autonomía es lo más esencial que tenemos. Lo peor que uno siente que le pasa en su casa si alguien se mete es eso, se siente violado, porque afecta su dignidad básica. Yo tengo derecho a hacer en mi casa lo que quiero, como quiero, siempre y cuando no dañe a otros. Esa es la regla. Y lo segundo, por una razón práctica, ya le explicó Diego muy claro. Al liberar la capacidad de las personas de generar decisiones y de tomar decisiones, liberamos la incapacidad de innovación, el esfuerzo, porque las personas, como le pasó a Bill Gates, o como pasó con Steve Jobs, o como pasa con cualquier empresario honesto, que cumple con las reglas y que no se aprovecha de la estructura legal para obtener privilegios, lo que ocurre es que esas personas sí se hacen más ricas, pero al hacerlo terminan enriqueciendo al resto de la sociedad con la innovación y con los nuevos aportes que ellos traen con sus nuevas ideas. En consecuencia, no se puede hacer un O, es un I. Es libertad como respeto a la esfera de autonomía e igualdad como igualdad de la ley. Muchas gracias.